Noticentro 1, CMI. Intensa búsqueda de la pequeña Eva Luna. Ya cumple 3 días desaparecida. 107 mujeres han sido asesinadas en lo corrido del 2023 en Antioquia. Fueron hallados 3 cuerpos sin vida en el puerto de Buenaventura. Autoridades alertan sobre el resurgimiento del Cartel del Valle. Autoridades en Cali advierten que el cobro de la tarifa de energía aumentará en la ciudad. Con arma de fuego, delincuente intimida a pasajeros y conductores en Barranquilla para atracarlos. Fue inaugurado en Santander una importante unidad de urgencias. Inicia negociación del aumento al salario mínimo. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en Noticentro 1 CMI. Las autoridades investigan un triple homicidio en Buenaventura, cerca al puente El Piñal. Fueron hallados 3 cuerpos sin vida. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Ya se conoce la identidad de las víctimas? Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Pues el miedo se mantiene latente en el puerto de Buenaventura, pues como usted muy bien lo mencionó, fueron hallados 3 cadáveres de 2 hombres y una mujer en el sector conocido como La Palera, cerca al puente del Piñal. Lo particular es que este sector en Buenaventura es muy concurrido por propios y turistas. Se prevé que las víctimas sean jóvenes, sin embargo, hasta el momento no se conoce su identidad, por lo que las autoridades continúan poniendo todas las acciones para investigar de dónde provienen estos cuerpos y además los modos, hechos y lugares por los que fueron asesinados estas personas. Este triple homicidio ha causado zozobra entre los habitantes del puerto, pues aseguran que esta zona donde fueron encontrados normalmente llegan embarcaciones para descargar madera y otro tipo de mercancías. Según versiones extraoficiales, las víctimas vendrían de Timbío, Cauca. Y ahora vamos con buenas noticias, pues decenas de familias en el Cairo, Valle del Cauca, todos campesinos, ahora pueden producir sus propios alimentos y tienen una nueva fuente de ingresos. Veamos. En el Distrito Especial de Buenaventura, uniformados adscritos al Gaula de la Policía Nacional lograron la captura de alias Moña o Manyoma, un sujeto de 38 años natural de Buenaventura, quien sería integrante del grupo delincuencial organizado La Local y quien es señalado por el delito de secuestro extorsivo. Esta persona es acusada de haber sido el encargado en el mes de febrero de conducir un vehículo de servicio público donde se transportaron unas personas secuestradas, entregándolas a los captores y por quienes exigían la suma de 200 millones de pesos. En este caso, esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación como autoridad competente para ser presentada ante los jueces de la República. La contundencia del material probatorio presentado por el ente acusador permitió que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra alias Moña o Manyoma, quien sería uno de los presuntos dinamizadores de este delito en el puerto de Buenaventura. Y esta información corresponde a la captura de alias Manyoma, quien participó en actividades delictivas a principios de este año y presuntamente pertenecería a la banda delincuencial La Local. Y cambiamos de tema, pues atención caleños, porque aumentaría la tarifa de energía en la ciudad. Esto debido a que por la llegada del fenómeno del Niño aumenta la demanda de electrodomésticos como ventiladores y aires acondicionados en los hogares. A esto también se suma la llegada de la temporada navideña, pues para nadie es un secreto que durante esta temporada en los hogares normalmente se adorna con algunas instalaciones eléctricas y otros adornos también de tipo eléctrico. Las autoridades ambientales aseguran que el fenómeno del Niño se alargaría hasta mayo del próximo año e invitan a hacer un uso adecuado de la energía en sus hogares para evitar sobrecostos excesivos. Y ahora sí vamos con una buena noticia. Decenas de familias campesinas del Cairo en el Valle del Cauca ahora pueden producir sus propios elementos y tienen una nueva fuente de ingreso. Veamos. 40 familias de pequeños agricultores del municipio del Cairo en las últimas horas se vieron beneficiados con la entrega de kits con semillas y abonos orgánicos para la práctica de la agroecología. Con estos insumos los campesinos podrán cultivar sus alimentos y comercializar los excedentes en mercados agroecológicos. Muy contento, porque a lo menos vamos a tener muchas producciones en la finca, lo que tiene que ver con la comida alimentaria, con todo lo de la casa. Elegante, excelente, ha sido una bendición de Dios que han llegado a nuestro municipio a nuestras ayudas para el campo.
La iniciativa es desarrollada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que tras la crisis económica en el país por la pandemia del COVID-19 se fijó en la escasez del campo y se preocupó por garantizar la seguridad alimentaria de pequeños productores campesinos al tiempo que se protege el ambiente. Es una integralidad que queremos hacer en el territorio de la mano de los campesinos, de la mano de las alcaldías, de la mano de las instituciones educativas con todos nuestros niños y todo con el componente esencial y transversal que es la educación ambiental. Además de la entrega de kits, los habitantes del Cairo hoy se benefician de reconversión productiva y fortalecimiento de instituciones educativas agropecuarias, mercados agroecológicos campesinos, trapiches paneleros y negocios verdes en su territorio. Margarita y televidentes, esa es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, gracias. Y en Bogotá, en medio de la angustia de los familiares, se intensifica la búsqueda de Eva Luna, la pequeña de 8 años que desapareció misteriosamente de su casa en la localidad de Engativá. Esto es en el noroccidente de la ciudad. Stig Luengas, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Feliz tarde, pues la Policía Metropolitana de Bogotá articuló un plan especial para la búsqueda de la pequeña Eva Luna España Navarro, una niña de 9 años de edad que desapareció el pasado 25 de noviembre. Quedó registrada en diferentes videos de cámaras de seguridad. La pequeña salió de la casa de sus padres hacia donde su abuela, en el sector del Muelle, en Engativá. Sobre el caso de la niña que se encuentra extraviada, por parte de la Policía Nacional se tiene dispuesta todas las capacidades, especialmente por parte de nuestra Policía Judicial, a través de la seccional de protección. Asimismo, por parte de inteligencia se está revisando todo el material videográfico, como también las labores propias de vecindario, para dar con el paradero de esta menor de 9 años. Es importante resaltarle a la ciudadanía que toda información oportuna se pueden allegar a través del 123 para dar pronto con su paradero. Esta es la imagen que compartió la familia de Eva Luna España. Están pidiendo a los vecinos, o si alguien la ha visto, que lo compartan a la policía, al CAI más cercano. Dice esta imagen que el día que desapareció vestía una blusa morada y un jean azul. A esta hora de la tarde también les contamos importantes noticias de orden público, y la más reciente tiene que ver con la DIJÍN e Interpol, que capturó en las últimas horas a 5 peligrosos narcotraficantes. Entre estos se señala a uno de los capos más importantes de la nueva generación del cartel del norte del Valle, alias Chucho. También fue capturado alias Tyson, alias Alex, quien fue capturado en Estados Unidos, alias Güey y alias Chili. Para hablar sobre esta importante noticia nos acompaña una de las personas que estuvo a cargo de la investigación detrás de estos 5 narcotraficantes que podrían ser extraditados. Bienvenido a CMI. Por seguridad han solicitado ustedes proteger su identidad. Cuéntenos por favor detalles sobre estas 5 importantes capturas. Sí, señor, dentro de estas alias Chucho, una persona encargada de buscar la forma de bajar su perfil ante las autoridades, utilizando la venta y compra de vehículos de alta gama. Dentro de estas actividades que se pronunciaron por alrededor de un año, esta persona tenía para su vínculo familiar y delincuencial prohibido utilizar los teléfonos celulares. Asimismo mantenía su celular en modo avión para evitar la ubicación y de esta manera utilizarlo si se necesitaba en caso de emergencia. Asimismo tenía alquilado una finca a las afueras de Jamundí, donde hacía a su apología al narcotráfico un perro de una altura aproximadamente 2 metros, el cual tiene unas pinturas y unas joyas en su cuello. Esta persona también utilizaba vehículos, asimismo se encontraron ropa, más de 300 pares de zapatos, y ropa que en el momento de su allanamiento no había utilizado en el momento. Más de un año de investigación por parte de la DIJÍN e Interpol. ¿Cómo fue esa captura? ¿Cómo llegan ustedes? Hay unos videos de seguimientos que los televidentes están viendo en pantalla, donde se ven esas mansiones donde se escondían. Así es, gracias a ese trabajo se utilizaron también medios técnicos, drones, para hacer vigilancia y seguimiento, para poder estar un poco más cerca y encima de esa persona, de acuerdo a la ubicación que tenía su finca.
¿Hacia dónde enviaban cocaína y cuánta cocaína enviaban? Utilizaba el sector de Buenaventura, el Pacífico, así mismo como Necoclí. Cada 2 meses podía estar haciendo un envío de 2 toneladas de cocaína. ¿Por qué se habla de que es una nueva generación de un cartel que le hizo mucho daño al país? Porque tiene copia del antiguo cartel del Norte del Valle y es la nueva generación que viene de acuerdo al punto de ubicación que se encuentran. Muchas gracias. Pues 4 de estos narcos fueron capturados en Colombia y 1 en Estados Unidos. Al respecto también entregó detalles el director de la DIJÍN Interpol, general José Luis Ramírez. Su cabecilla es César Augusto Valencia García, alias Chucho, heredero del imperio criminal y socio de Hebel Rentería alias El Negro o Ahumado, capturado con fines de extradición en el año 2010 por trabajar y ser subordinado de Olmes Durán Ibargüen, reconocido como alias El Doctor o El Señor del Pacífico, principal cabecilla de una organización criminal de la nueva generación del Cartel del Norte del Valle. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Nos vamos a Antioquia porque con la llegada de las fiestas navideñas y de fin de año, las autoridades lanzan una alerta para evitar los quemados con pólvora. Nicolás Romero, ¿cuáles son las recomendaciones en Bogotá? Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Precisamente el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca lanza la alerta porque ya este fin de semana arranca la temporada de diciembre y se empiezan a presentar esos casos de personas quemadas con pólvora por el mal manejo de este elemento. Vamos a ver a continuación las cifras de las últimas temporadas de diciembre y enero en todo el territorio nacional de personas que resultaron lesionadas por manipular pólvora. En la temporada de diciembre de 2018 y enero de 2019 fueron 832 personas lesionadas, la temporada siguiente fueron 839 personas, cifras similares. Después vemos una reducción en la temporada de 2020-2021 debido a la pandemia que se presentaba en esa época y miren el salto tan brusco en la última temporada de diciembre y enero. Fueron 980 personas lesionadas por manejar pólvora en todo el territorio nacional. Si se compara con cifras anteriores a pandemia, también es un incremento bastante alarmante y es por eso que el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca lanza esa alerta no solo para el departamento, sino para todo el territorio nacional. Escuchemos a continuación al capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. Precisamente pues se nos vienen las festividades de fin de año, lo cual pues acarrea una serie de riesgos que infortunadamente en años anteriores dejaron pues un número lamentable de víctimas fatales y lesionadas por conductas pues de alguna manera irresponsables, entre ellas la manipulación indebida de pólvora, el conducir en estado de embriaguez, el consumo de alcohol adulterado y otras pues digámosle conductas que infortunadamente pues son de alto riesgo y que desde Bomberos de Cundinamarca pues vamos a tratar de generar una campaña que sea pues reflexiva. Margarita, televidentes, estaremos también muy atentos a todo lo que tenga que ver con ese final y ese balance que se puede hacer el día de hoy, 28 de noviembre, con el empalme entre la administración de Carlos Fernando Galán, administración entrante, y la administración saliente de la alcaldesa Claudia López, que según ellos afirmaron terminaba hoy 28 de noviembre. Por ahora es toda la información desde el occidente de la capital de la República. Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Y en Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y al regresar, espere. ¿Cómo quedará el salario mínimo para el año entrante? Inicia la negociación. En Antioquia, la ex secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, fue imputada por la Fiscalía por irregularidades en el programa Buen Comienzo. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Qué delito se le atribuye a la ex funcionaria? Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El delito se llama peculado por apropiación en favor de terceros por una cuantía cercana a los 1.400 millones de pesos. Hay que hacer una precisión. Se trata de una nueva imputación en este escándalo de Buen Comienzo, el programa que favorece a los niños, niñas y adolescentes de la capital de Antioquia. A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que de acuerdo a la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos
contra la administración pública de Medellín, con el apoyo de la Dijín de la policía entre marzo y agosto de 2020, las servidoras públicas, estamos hablando de la exsecretaria de Educación, pero también de otros funcionarios públicos, se habrían apropiado en favor de terceros de la suma de 1.423 millones de pesos por concepto de salarios, escuchen esto, a 520 personas que fueron contratadas por la Corporación Colombia Avanza sin tener en cuenta las necesidades y las reglas técnicas. Vamos a escuchar las declaraciones de la directora seccional de Fiscalías en Medellín. Como presunta responsable de peculado por apropiación en favor de terceros por una cuantía superior a los 1.400 millones de pesos. En la misma audiencia y por el mismo delito, también fue imputada Lina María Gil Zapata, exdirectora del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. En marzo del 2020, las servidoras públicas habían adjudicado un contrato de manera directa a la Corporación Colombia Avanza por una cuantía superior a los 1.420 millones de pesos para la atención educativa de niños y niñas. Pues precisamente a esta nueva imputación que se le ha hecho a Alexandra Agudelo ya reaccionó el alcalde electo de Medellín, Fico Gutiérrez, quien acaba de hacer una grave denuncia en la capital de Antioquia. Dice que en medio del empalme se han encontrado graves irregularidades en la financiación de la capital de Antioquia, en varias secretarías, pero también en varias instituciones descentralizadas. Y que se tenga claro es dónde está la plata, porque a mí sí me parece muy grave, sumado a esto, las denuncias y sobre todo lo expresado ya por el fiscal general de la Nación, por las investigaciones que llevan y con imputaciones nuevas que se han generado contra exfuncionarios. ¿Dónde está la plata? El tema de Buen Comienzo es gravísimo. Ya sabemos y ya ustedes tienen conocimiento de lo que ha expresado el fiscal general de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, donde en su momento ha pedido medidas de aseguramiento, donde imputa por cargos a funcionarios de esta administración. Y vamos a cambiar de tema porque 2 mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en Antioquia. Así las cosas quedan de la siguiente forma: 107 mujeres asesinadas en 2023 aquí en el departamento de Antioquia. El último caso ocurrió en la comuna 6, 12 de octubre. Lady Tatiana Martínez García fue hallada sin signos vitales en su vivienda ubicada en la comuna 6, 12 de octubre. Al parecer, la víctima de 33 años fue atacada con arma blanca. Vecinos relataron cómo se enteraron del crimen. Yo me di cuenta cuando llegó la policía porque sentí los vidrios. Entonces yo dije, ay, me quebraron la ventana. Salí a mirar y ya vi pues la policía ahí en el segundo piso. Y no me figuraba que ahí iba a haber un cadáver ahí en la casa. Y eso hasta me tiene hasta triste y aburrida. Porque aquí en mi casa, vaya, a mí me dio muchas impresiones. Al parecer, el presunto victimario es su pareja. Por ahora no se ha confirmado su captura. Ahora me lamento y digo yo, ay, pero Juan, ¿qué le pasó? Hice hacerse meter a la cárcel por un momento de rabia. En Dabeiba, municipio del Urabá antioqueño, otra mujer fue asesinada. Según las estadísticas, este año ya se han reportado 107 crímenes. Información desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, gracias. Buena tarde. 7 hombres fueron capturados en Barranquilla, señalados como presuntos responsables de por lo menos 10 asaltos a restaurantes en el norte de la capital del Atlántico. Jorge Castro tiene los detalles de la captura. Hola Margarita, muchas gracias, muy buenas tardes. Según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, esta banda delinquía exactamente en los barrios El Prado, La Concepción y Paraíso. Los 7 capturados integrarían la banda denominada Los Por Fin. Fueron 8 las diligencias de allanamientos en los barrios El Bosque, Los Olivos y La Ceiba de Barranquilla y Villa Olímpica de Galapa. Durante los operativos de allanamientos, la policía recopiló material probatorio, incautando
6 celulares, 4 de ellos reportados como robados, 2 motocicletas y 3 cédulas de ciudadanía. 6 personas capturadas en diferentes sectores de la localidad sur-occidente y una más notificada en centro penitenciario por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Según el modus operandi, los integrantes de la banda marcaban o elegían a sus potenciales víctimas en establecimientos públicos, especialmente quienes usaban cadenas de oro, celulares, pulseras o relojes. Posteriormente le hacían seguimiento y los intimidaban con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias. En esta investigación se logró establecer que estos individuos se dedicaban al hurto a personas en la modalidad de atraco en establecimientos públicos en diferentes puntos del norte de la ciudad y utilizaban motocicletas y vehículos tipo taxi para la comisión de estos hechos. Informó la Policía Metropolitana de Barranquilla que con esta operación se logró el esclarecimiento de por lo menos 9 hechos de hurto ocurrido durante el presente año en Barranquilla y Puerto Colombia. Y en otras noticias, las autoridades en Barranquilla y el Atlántico están tras la pista de un hombre a quien identifica con el alias de Don Ramón, pues este antisocial tiene azotados a los conductores y pasajeros de los buses urbanos afiliados a la empresa Sobusa. Su accionar se concentra en el municipio de Soledad, en el sector del barrio Manuela Beltrán. Armado, se sube como pasajero, paga la tarifa del pasaje y después procede a despojar de sus pertenencias a los pasajeros e igualmente al conductor de estos buses. Se pide el concurso de la policía para más vigilancia en el sector de Manuela Beltrán en Soledad 2000. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. Son las 12:25 del mediodía y seguimos en la costa atlántica porque la policía en el departamento de Bolívar capturó a 2 personas por el asesinato de un comerciante en el municipio de Villanueva. Tatiana, con los detalles. Buena tarde. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según las investigaciones por parte de las autoridades, estas 2 personas que asesinaron al comerciante fueron capturadas en el barrio Ternera tras 7 meses de investigación. Se escondían aquí en la capital de Bolívar para evadir a las autoridades. Los hechos tuvieron lugar en el mes de septiembre del año 2022 en el municipio de Villanueva, cuando estos 2 sujetos, quienes presuntamente pertenecen a las autodefensas gaitanistas de Colombia, asesinaron al comerciante de 19 años, hecho donde su padre resultó herido. Desde ese instante, las unidades investigativas de la Policía Judicial iniciaron con las entrevistas, cámaras de seguridad, testimonios a testigos presenciales y familiares de las víctimas para así lograr identificar a estos 2 sujetos. Tras varios meses de investigación y seguimiento, estas 2 personas fueron ubicadas en el barrio Ternera de Cartagena, donde fueron capturados. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grave tentativa y fabricación y tráfico o porte de tenencia de armas de fuego o municiones, a esperas que un juez de control de garantías les defina su situación judicial. Es de anotar que uno de estos 2 sujetos cuenta con 8 anotaciones judiciales. Y en otras noticias les cuento que una pareja en el municipio de Arjona fue capturada por las autoridades por abusar sexualmente de una menor de 7 años. Según las investigaciones por parte de la policía del departamento de Bolívar, la víctima era sobrina de la mujer que vivían al lado de los padres y de la niña. Según ha señalado el coronel de la policía del departamento de Bolívar, estos abusos se venían presentando desde que tenía 7 años de edad y a la edad de 13 años esta niña decide denunciar lo que está sucediendo con sus padres tras persuadirla su madre por su conducta. Estas personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía por el delito de abuso carnal con menor de 14 años. Un juez de garantías posteriormente envió al hombre bajo prisión. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.
Tatiana, gracias. Y la industria del plástico anuncia la salida del mercado de bolsas, pitillos y mezcladores de un solo uso, plásticos, con la entrada en vigencia de una ley sobre este tipo de plásticos que prohibirá su venta. Los detalles de esta noticia los tiene Juan Armando Rojas. Muy buenas tardes. Acoplásticos, el gremio que representa a la industria productora del plástico en Colombia, le está pidiendo al gobierno nacional reglas claras en lo que tiene que ver con el pago de los impuestos por la producción de plásticos de un solo uso. Estamos con Daniel Mitchell, él es el presidente de Acoplásticos, el gremio que lo representa. ¿Cuántos productos saldrán del mercado el año entrante según la ley establecida y cuál es el llamado al gobierno? Pues tenemos dos cosas. Uno, la prohibición de ciertos productos plásticos y dos, el impuesto. En cuanto a la prohibición, el próximo año entran en vigencia la aplicación de esta prohibición para las bolsas, pitillos, mezcladores y copitos, que es un segmento del mercado que genera alrededor de 6.000 puestos de trabajo, alrededor de 60 a 70 empresas. Y luego tenemos el impuesto, que es otra ley. En el impuesto necesitamos varios avances en cuanto a la reglamentación del gobierno, necesitamos claridad sobre si el impuesto se debe o no facturar. Ha habido una gran confusión alrededor de la aplicación del impuesto, entonces estamos solicitando también ampliar los plazos para el pago del impuesto. Necesitamos claridad sobre si el impuesto aplica en las exportaciones, necesitamos entender qué pasa con las importaciones de los productos empacados, si el impuesto va o no y cómo se aplica. Y tenemos también la necesidad de que se reglamente la certificación de economía circular, que es un componente del impuesto sobre el cual no se causa. ¿Qué va a pasar el año entrante cuando estos productos que usted acaba de mencionar queden prohibidos? ¿Cómo se van a reemplazar? Pues de acuerdo a la ley, los productos que tengan soluciones en materiales biodegradables, productos que no sean de un solo uso, es decir, que se reciclen o que se reutilicen, tampoco salen del mercado, o productos que muestren ciertas condiciones de economía circular reciclada. Entonces las empresas rápidamente tienen que adaptarse a esas sustituciones en materiales o en diseño de producto. Muy bien, es Daniel Mitchell, el presidente de Acoplásticos, el gremio de la industria procesadora del plástico, que además genera en Colombia unos 250.000 empleos. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Comienza la negociación para definir el aumento del salario mínimo para el año entrante. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo inicia esta negociación? Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues así es, acaba de terminar la primera reunión de esta mesa de concertación para el aumento del salario mínimo 2024. Varias conclusiones, se tendrá en cuenta un acuerdo o un pacto ya internacional sobre el tema de violencia laboral contra la mujer, pero también ya se definió el cronograma. Ahorita el 30 de noviembre se va a conocer cifra de desempleo por parte del DANE, que se va a tener en cuenta en esta mesa de concertación. Para el día 7 de diciembre una cifra clave, la cifra de inflación del mes de noviembre, que se tendrá en cuenta también para el tema del aumento. A esta hora nos acompaña el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Presidente, principales conclusiones y cuál es el ambiente de esta mesa. Sí, yo creo que la principal conclusión sin duda alguna fue la decisión de ratificar el convenio 190 contra el acoso y la violencia contra las mujeres en el trabajo, que de alguna forma es algo, digamos, de lo cual Colombia estaba pendiente y donde necesitábamos tener realmente un acuerdo tripartito. Eso tiene que ser ratificado, por supuesto, por las comisiones segundas de Cámara y Senado, porque es un acuerdo internacional, es un convenio de la OIT, pero yo diría que es la principal conclusión. La otra es que sentimos que sí tenemos una responsabilidad inmensa, digamos, en la definición de salario este año, porque las condiciones de crecimiento de la economía pues son sin duda alguna de las menos buenas que hemos tenido por mucho tiempo, y la inflación sin duda está afectando a los hogares colombianos. De manera que tenemos la mejor voluntad, yo diría el mejor ánimo, queremos hacerlo responsablemente. Yo creo que tuvimos un buen diálogo con los trabajadores, también con el Ministerio, con el Gobierno Nacional. Esperemos que este sea un buen escenario de concertación que le dé ejemplo además a otros escenarios en Colombia. Presidente, el año pasado los empresarios no
entregaron una cifra propuesta porque dejaron que los trabajadores la propusieran. ¿Este año sí se piensa entregar una propuesta? El año pasado lo que hicimos fue un poco distinto. Lo que hicimos fue proponer que el gobierno fuera el que nos dijera realmente por dónde podía estar la cifra que eventualmente pudiéramos, sobre la cual pudiéramos trabajar, lo que resultó bastante bien, porque como metodología en realidad no polarizó, digamos, la negociación y permitió que pudiéramos tener como luces alrededor de lo que desde el punto de vista económico, macroeconómico, el Ministerio de Hacienda y Presidencia de la República nos podía, digamos, orientar. Yo diría que estamos en una situación en la cual tenemos que buscar el mejor mecanismo para lograr esa concertación. Vamos a construirlo, vamos a tratar de hacerlo. A veces estas negociaciones tienen el problema de que la gente se polariza demasiado o las partes se polarizan demasiado, y yo quiero evitar eso porque creo que nos debemos dar el chance de poder lograr concertar. Presidente, muchas gracias. Pues un tema clave en esta conversación de mesa tripartita, y es la situación actual de la economía colombiana, lo que sin duda va a marcar la agenda en esta conversación. Esperamos para mediados de diciembre aproximadamente pues ya se tenga una concertación por parte de estos participantes de la mesa. Si no se tiene, de aquí al 15 de diciembre pues el presidente de la República en su orden podrá registrar ese aumento de salario mínimo a través de un decreto antes de que finalice este año. Nosotros tendremos más información en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, gracias. Y nos vamos a Santander, donde fue sepultado un elefante blanco que llevaba 10 años agonizando sin solución a la vista. Pero ¿cuál era el elefante blanco y qué pasó con él? Ana Mercedes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues se trata de la central de urgencias del Hospital Universitario de Santander. Me acompaña el señor gobernador para preguntarle cómo salvan ustedes este elefante blanco, o mejor, cómo lo entierran, gobernador, cuánto dinero valió y a cuántas personas va a beneficiar. Buenas tardes. Esta era una de las obras denominadas uno de los elefantes más grandes que había en nuestro país y en nuestro departamento de Santander. Y gracias al trabajo articulado con la Contraloría, con la gerencia del Hospital Universitario de Santander, logramos reactivar las obras que estaban suspendidas y tenían un alcance del 58%. La primera fase comprendió alrededor de una inversión de más de 9.000 millones de pesos y llegamos al 70% para habilitar la primera fase de central de urgencias. Y hoy, culminando esta segunda fase, se cuantifica alrededor de más de 13.200 millones de pesos en su totalidad para poder culminar y entregar un área habilitada que en su totalidad suma más de 120 camas, 4 de ellas para pacientes en aislamiento crítico, y sobre todo una de las modernas instalaciones de central de urgencias que pueda tener el sector público o la red privada del país. Se convierte como una de las centrales de urgencias más importantes que van a tener los usuarios, los pacientes, no solo en nuestro departamento de Santander, sino del oriente colombiano, porque queremos ser hoy referentes de que las obras hay que culminarlas, las obras hay que sacarlas adelante, construir sobre lo construido, y ese fue el compromiso que nosotros hicimos como Gobernación de Santander y Secretaría de Salud para entregarle a los santanderianos uno de los mejores centros asistenciales, porque eso ha sido muy importante y ha sido el compromiso que hemos prestado para la atención de todos nuestros usuarios. Pues felicitaciones, gobernador. Muere aquí pues este elefante blanco y se revive esta oportunidad de atención médica para pacientes de todo el oriente colombiano. Con esta buena noticia me despido. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI. Informó Ana Mercedes Tariza. Feliz tarde para todos. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de la gran mina de cobre a cielo abierto que desató protestas durante las últimas semanas en todo ese país. El pleno de 9 magistrados, encabezado por la presidenta María Eugenia López, declaró la inconstitucionalidad en respuesta a 2 recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento Unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el polémico contrato. La referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país. Hemos instruido al secretario general para que, de conformidad con el Código Judicial,
proceda a realizar las correspondientes notificaciones. La ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo el mercado chino y fue construida en el corazón del corredor biológico centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema, lo que causó protestas en todo el país, dejando cientos de detenidos y 2 muertos. Con este fallo, el contrato deja de existir y, en consecuencia, el Ejecutivo tendrá en corto plazo que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre. Tras la prórroga de la tregua entre Israel y Hamás, hoy serán liberados más rehenes y presos palestinos. Se espera que el acuerdo se extienda por más tiempo para lograr la liberación de todos los cautivos. Tras la prórroga de tregua entre Israel y Hamás, la cual le da esperanza a familiares y a los mismos rehenes, hoy está previsto la liberación de 11 cautivos y la excarcelación de 33 palestinos. Desde que comenzó el alto el fuego, la milicia ha puesto en libertad a 69 rehenes, 51 de ellos israelíes. A cambio, Israel ha soltado a 150 palestinos. Tras las presiones internacionales, siguen las negociaciones para extender el acuerdo más allá del jueves. Is that we have an extra number of 20 hostages that are ready to be released within this 48 hours. I cannot testify to any other number at this moment. However, the 4 days were used to increase the number of hostages that are identified by Hamas, and therefore we reached this number of 20. We are hopeful that in the next... Por su parte, Estados Unidos le ha pedido a Israel que no cause otro desplazamiento masivo de palestinos si extiende su ofensiva al sur de Gaza, y que debe limitarse el daño a la población y a las infraestructuras tras una ofensiva que ha causado unos 15.000 muertos en la franja. La mayoría de ellos mujeres y niños, según las autoridades gazatíes. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha avisado de la propagación de enfermedades en Gaza causará más muertos que los bombardeos israelíes si no se repara el sistema sanitario de la franja, que está gravemente afectado por la ofensiva militar de Israel. César, muchísimas gracias y hasta aquí llega Noticentro 1 CMI en esta emisión, pero ustedes saben que tenemos una cita a las 8 de la noche en nuestra emisión central. Por el momento, quédense con toda la información y la programación de Canal 1. A continuación, Tú Tienes la Sazón. ¡Feliz tarde!